¿Sabías que algunas de las estructuras más imponentes y misteriosas de la historia se encuentran en la Biblia? Y lo más increíble es que muchas de ellas siguen siendo un enigma para los arqueólogos hasta el día de hoy. Acompáñame en un viaje para descubrir las 5 construcciones más asombrosas de las Escrituras, que no solo impresionaron a quienes las vieron en su tiempo, sino que continúan desafiando nuestra comprensión moderna. Primero, el Arca de Noé. Comenzamos nuestra travesía con una de las construcciones más conocidas y al mismo tiempo más debatidas de la Biblia, el Arca de Noé. Según el relato en el libro del Génesis, Dios instruyó a Noé para construir un enorme barco de madera con dimensiones precisas para salvar a su familia y a los animales de un diluvio que iba a destruir el mundo. El arca debía medir 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, lo que equivale aproximadamente a 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Para muchos, el arca es más que una simple embarcación, es un símbolo de la salvación. A lo largo de los siglos han surgido varias teorías sobre la ubicación del arca. En las últimas décadas, algunos grupos de exploradores y arqueólogos han afirmado haber encontrado restos del arca en el monte Ararat, en Turquía, aunque los hallazgos siguen siendo objeto de controversia. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la idea de una estructura tan monumental ha fascinado a generaciones y sigue siendo un tema de investigación. 2. La Torre de Babel. La Torre de Babel, narrada en el libro del Génesis, es otra de las construcciones más intrigantes de la Biblia. Según el relato, después del diluvio, los descendientes de Noé decidieron construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo, como un símbolo de su unidad y poder. Dios, al ver su orgullo y su intención de desafiar su autoridad, confundió sus lenguas, lo que provocó que los trabajadores no pudieran entenderse entre sí, y como consecuencia, abandonaron la construcción. Aunque la Torre de Babel no ha dejado evidencia arqueológica directa, se cree que la historia refleja la existencia de Sigurat, una estructura escalonada que era común en la antigua Mesopotamia, especialmente en la ciudad de Babilonia, donde se encontraba la famosa Sigurat de Etemenanki. Este Sigurat, que se cree fue la inspiración para la Torre de Babel, tenía unos 91 metros de altura y una base que medía aproximadamente 91 por 91 metros. Aunque el Sigurat fue destruido, la memoria de la torre en la Biblia persiste, como un recordatorio de la arrogancia humana y la intervención divina. Tercero, el Templo de Salomón. A continuación, nos dirigimos a Jerusalén, donde se encontraba una de las estructuras más imponentes y sagradas de la Biblia, el Templo de Salomón. Construido por el rey Salomón, hijo de David, en el siglo X a.C., el templo fue considerado el lugar más sagrado para los judíos, albergando el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí. El Templo de Salomón fue descrito con gran detalle en el primer libro de los Reyes, destacando su belleza y magnificencia. Tenía un salón principal de 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto, y su construcción utilizó materiales de gran calidad, como maderas finas, piedras de gran tamaño y oro. Se dice que fue un proyecto monumental, con trabajadores expertos que trabajaron durante años para completarlo. Aunque el templo fue destruido en el 586 a.C. por los babilonios y nunca se ha encontrado evidencia directa de su ubicación exacta, las excavaciones en Jerusalén han revelado importantes restos de la época de Salomón, lo que ha permitido a los arqueólogos y estudiosos acercarse a la posible ubicación del templo. La Cúpula de la Roca, una estructura islámica construida en el mismo lugar, es hoy uno de los puntos más sagrados para las 3 religiones monoteístas, lo que demuestra la importancia histórica y religiosa de este lugar.
Las murallas de Jericó, que cayeron de manera milagrosa según el relato bíblico en el libro de Josué, son otro ejemplo fascinante de las construcciones en la Biblia. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, fue el escenario de un evento asombroso. Los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, rodearon las murallas de la ciudad durante 7 días, tocando trompetas. Al séptimo día, las murallas se desplomaron, permitiendo la entrada de los israelitas y la conquista de la ciudad. Los arqueólogos han encontrado restos de lo que parecen ser antiguas murallas en Jericó, en el sitio conocido como Tel es Sultan, en la actual Cisjordania. Estas murallas, construidas alrededor del 1400 a.C., muestran señales de haber colapsado de manera repentina. Sin embargo, hay un debate sobre si este evento está relacionado directamente con el relato bíblico o si se trata de una interpretación histórica diferente. A pesar de la controversia, las excavaciones continúan y muchos creen que los restos encontrados son la evidencia de un antiguo sitio que, de alguna manera, se conecta con la historia bíblica. 5. El Templo de Herodes. Finalmente, llegamos a la construcción más impresionante de todas, el Templo de Herodes, también conocido como el Segundo Templo, que se erigió en Jerusalén entre el 20 a.C. y el 64 después de Cristo. Este templo fue una ampliación monumental del Templo de Salomón, realizado por el rey Herodes el Grande, quien quería dejar un legado duradero. La estructura fue grandiosa, con un patio exterior que podía albergar a miles de personas y un edificio central que albergaba el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del judaísmo. El templo de Herodes era una maravilla arquitectónica, con columnas de mármol y una fachada revestida de oro. El tamaño de sus murallas y la belleza de sus patios atrajeron a peregrinos de todo el mundo. Sin embargo, el templo fue destruido por los romanos en el 70 después de Cristo como parte de la represión de la revuelta judía. Lo que queda hoy de esta maravilla es el Muro de las Lamentaciones, un vestigio de las murallas exteriores del templo que sigue siendo uno de los lugares más sagrados del mundo para los judíos. Los arqueólogos han encontrado diversas evidencias de la existencia del templo de Herodes, y las excavaciones en el área han revelado detalles sobre la estructura y su magnificencia. Sin embargo, la completa reconstrucción del templo sigue siendo un sueño para muchos, y su historia permanece viva en los relatos bíblicos y en la memoria colectiva de la humanidad. Las construcciones mencionadas son solo algunas de las más imponentes de la Biblia, cada una con su propio significado histórico, religioso y cultural. A pesar de los siglos que han pasado, muchas de estas estructuras siguen siendo un misterio, tanto desde el punto de vista arqueológico como espiritual. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas 5 construcciones te impactó más? ¿Crees que alguna de ellas fue realmente como se describe en la Biblia? Déjanos tu comentario y únete a la conversación.